En Hollywood, algunos iban por la fama, pero otras iban por todo. Detrás del brillo, había estrellas que vivían encendidas, impulsadas por una necesidad que no aparecía en los guiones, pero que todos sentían en el set. No era amor, era otra cosa, más intensa, más peligrosa. Las miradas, los toques, los rumores, todo estaba ahí, pero nadie se atrevía a decirlo con todas sus letras. Estas actrices no actuaban la provocación, la llevaban en la sangre, y eso las hizo irresistibles y temidas. Hoy te contamos 10 historias reales de mujeres que usaron el deseo como arma, como escudo o como escape. Aya Nasimova llegó de Rusia con un talento salvaje y un carácter que no admitía órdenes. En la pantalla parecía distante, misteriosa, pero fuera de cámara, su energía arrastraba a todo el que se acercara. Tenía un círculo privado de mujeres del medio, al que solo se accedía por invitación, y lo que pasaba ahí no era para los estudios ni para la prensa. Usaba su poder para crear espacios donde se vivía sin censura, mientras en la industria todo era fachada. Nasimova no dependía de productores, era productora. Eso la hacía temida y respetada, pero también la puso en la mira. Sus películas eran vanguardistas, llenas de simbolismo, pero también de códigos que los más atentos entendían. Las escenas sugerentes eran solo la punta de un iceberg más grande, lleno de impulsos que no necesitaban palabras. Cuando Hollywood intentó frenarla, ella ya había dejado huella. Su mansión en Sunset Boulevard fue rebautizada como The Garden of Allah, y ahí entraban actrices, escritoras y figuras del teatro a vivir bajo sus reglas. No era libertinaje, era libertad. Nasimova no pedía permiso, y tampoco fingía. En un sistema que ocultaba todo, ella lo mostraba a su modo, en clave, en escena, en gestos que muchos no entendieron hasta después. Hollywood no pudo controlarla del todo, así que decidió apartarla poco a poco. Pero su legado quedó. Fue una de las primeras en convertir el deseo en identidad, no como acto secreto, sino como forma de estar en el mundo. Nunca se disculpó por lo que era, y eso fue lo más peligroso de todo. Lina Basket no tenía filtro, ni en la boca, ni en la piel. Desde adolescente ya estaba metida con hombres del medio, y no precisamente por romance. Se casó con Sam Warner, de Warner Bros., y desde entonces su vida fue una cadena de impulsos, traiciones y cámaras que se apagaban justo antes del escándalo. Nunca pidió permiso para acercarse ni para irse, y eso a Hollywood no le gustaba. En los sets era directa, provocadora, y se decía que no había escena que no llevara doble fondo cuando ella aparecía. Lo que se veía en pantalla estaba cargado con lo que pasaba fuera del plano. Los técnicos sabían cuándo mirar y cuándo fingir que no veían. Basket tenía esa mezcla peligrosa de belleza, actitud y cero miedo a mancharse. Su historial era largo y detallado. Matrimonios, amantes, peleas, escándalos, demandas. Pero lo que la hacía realmente incómoda era que no se callaba. Había estado demasiado cerca del poder como para obedecer sin chistar. Se metió en líos con magnates, rechazó favores y cobró otros en silencio. Sabía jugar y sabía ganar sin tocar una sola cámara. Con el tiempo, su fama decayó. Pero su historia quedó marcada en cada columna de chisme que no se atrevía a nombrarla del todo. Fue una bomba andante que usó su cuerpo como escudo, como entrada, como detonador. Lina Basket no solo fue actriz, fue caos con maquillaje, y eso la hizo eterna para quienes realmente sabían leer entre líneas. Olga Baklanova era rusa, elegante, con un acento que la hacía aún más deseada. Pero esa apariencia fría escondía una intensidad que muchos en los estudios no supieron manejar. Cada vez que pisaba un set, la tensión subía, y no era por el guión. Era el tipo de mujer que miraba sin pestañear y provocaba sin mover un dedo. En Freaks, 1932, interpretó a una trapecista cruel. Pero algunos decían que la energía que desbordaba en esa actuación no venía solo del personaje. Su relación con los hombres del elenco era tan comentada como la película misma, y lo que se vivía entre cortes era más sórdido que lo que quedó en la cinta. No había ficción en sus gestos. La prensa de la época hablaba en clave, pero en los foros internos era Vox Populi. Baklanova usaba su acento, su presencia y su fama de mujer sin reglas para abrir puertas cerradas. No hacía casting, hacía visitas nocturnas. Los favores que daba se traducían en escenas donde podía hacer lo que quisiera. Y así lo hizo. Hollywood la empujó al margen cuando dejó de ser útil, como a muchas otras. Pero mientras estuvo arriba, fue una tormenta vestida de terciopelo.
No necesitaba gritar ni desnudarse para encender todo a su alrededor. Olga Baklanova sabía perfectamente que el deseo era una herramienta y la usó como cuchillo. Helen Twelvetrees fue uno de esos rostros que lloraban con fuerza, pero su verdadera historia no estaba en las lágrimas del guión, sino en los excesos que no se podían filmar. Tenía una tristeza que la hacía adictiva en pantalla, y adictiva fuera de ella también. Cada director sabía que ponerla en una escena emocional era garantía de fuego cruzado con quien estuviera enfrente. Tuvo matrimonios desastrosos, relaciones que ardían y estallaban con la misma rapidez. En los pasillos de los estudios era tema constante, no por sus papeles, sino por sus visitas repetidas a camerinos donde no había grabaciones programadas. Era de las que no pedía permiso ni explicaciones, y eso la volvía impredecible. Nadie quería estar cerca cuando se hartaba. En los rodajes, varios compañeros terminaron involucrados en disputas por ella. Era como si arrastrara una urgencia imposible de ignorar. Había algo en su forma de hablar, de moverse, que convertía cada pausa en una escena paralela. No necesitaba luces, solo una excusa para quedarse a solas. Y lo conseguía casi siempre. Twelvetrees terminó fuera del mapa rápido, pero no por falta de talento, fue por exceso de todo lo demás. Hollywood no sabía qué hacer con una mujer que no podía apagar su fuego ni siquiera en los ensayos. Se fue joven, marcada, y sin final feliz, como tantas que brillaron por lo que no se podía mostrar. ¿La intensidad que tenía fue su talento o su maldición? Mary Nolan fue una bomba de tiempo desde que pisó un set. Venía del burlesque, donde la piel hablaba más que el libreto, y los gestos tenían más peso que los diálogos. Los estudios pensaron que podían convertirla en una dama, pero ella ya sabía demasiado como para fingir inocencia. La industria la disfrazó, pero no pudo domarla. En cada rodaje había problemas, no de talento, sino de energía. Los actores que trabajaban con ella decían que el ambiente cambiaba en cuanto Mary entraba. No era solo belleza, era una intensidad que se pegaba. Algunos directores preferían que sus escenas fueran limitadas, no por falta de técnica, sino por exceso de insinuación. Sus romances eran torbellinos con ejecutivos, doctores, productores. Cuando uno de ellos la dejó, terminó internada por colapso. Pero el problema no era uno, era todo el sistema que la rodeaba y la dejaba al borde. Usó el deseo como arma y escudo, pero el precio fue cada vez más alto. Y ella no sabía vivir sin ese juego peligroso. Terminó con la salud rota y una carrera truncada, pero mientras estuvo en el centro, fue puro fuego con nombre y apellido. Mary Nolan no era un personaje, era una pulsión disfrazada de estrella, y Hollywood la quiso, solo hasta que dejó de obedecer. Kay Francis fue la reina de Warner Bros. En los años 30, pero no por obedecer reglas. Era elegante frente a cámara y salvaje fuera de ella. Sus contratos eran millonarios, pero lo que cobraba en secreto no venía en cheques. Tenía la costumbre de usar el deseo como moneda, y le pagaban bien. No se conformaba con un solo hombre. En cada rodaje había tensión nueva, compañeros marcados por una sola noche, y asistentes que sabían cuándo salir del tráiler sin preguntar. La forma en que cruzaba las piernas en escena no era solo actuación, era provocación entrenada. Su reputación se esparcía por los pasillos, pero nadie se atrevía a frenarla mientras siguiera llenando salas. Cuando los estudios la querían castigar, filtraban rumores o cortaban papeles, pero ella contraatacaba. Lo hacía acostándose con la persona adecuada, o dejando claro que sin ella, no había taquilla. Era más peligrosa cuando sonreía, porque ya sabía que tenía ventaja. Los ejecutivos la odiaban, y la necesitaban al mismo tiempo. Con el tiempo, su carrera se apagó, pero no porque perdió poder, sino porque el juego dejó de ser rentable para quienes ya no podían controlarla. Kay Francis no fue una víctima ni una santa, fue una estrella que usó el deseo como ruta directa al mando, y eso la hizo inolvidable en los círculos donde el control era la ley. Peggy Shannon llegó a Hollywood con cara de inocente y cuerpo de escándalo. Rápidamente reemplazó a Clara Bow como la chica It, pero no por talento, sino por el tipo de energía que encendía los sets. Tenía fama de aparecer sin ropa interior a los ensayos y pedir tragos antes de grabar. No lo hacía por error, lo hacía porque podía. Cada rodaje era un campo de tensión. Sabía cómo moverse, cómo hablar, y cuándo quedarse en silencio para que los demás imaginaran lo que no decía. No necesitaba decir que sí, bastaba con que te mirara. Los técnicos lo sabían, los actores también. Muchos quedaron atrapados en esa trampa sin reglas. Peggy no era discreta. Sus visitas a oficinas ejecutivas eran constantes,
y las puertas se cerraban con llave, sin necesidad de explicaciones. La prensa empezó a cubrir sus ausencias más que sus estrenos. Estaba siempre al filo, y no le importaba caer. Su adicción no era solo al alcohol. Era al juego que había aprendido desde que llegó. Terminó sola, con un cuerpo roto y una carrera destruida. Pero nadie que la conoció la olvidó. Fue fuego en un sistema que fingía no quemarse. Peggy Shannon fue la prueba de que el poder a veces se gana sin pedirlo, pero también se paga sin aviso. Dolores Costello fue llamada la diosa del cine mudo, pero lo que tenía de divina, lo tenía de salvaje. Su relación con John Barrymore no fue solo romance, fue tormenta. La química que mostraban en público era solo una parte del caos que compartían en privado. Y eso se notaba en el set. Su presencia era tan intensa que más de un director reescribía escenas solo para tenerla más tiempo en pantalla. La forma en que sus manos rozaban a los protagonistas no estaba en el guión, pero nadie se atrevía a corregirla. Cuando ella quería algo, lo conseguía sin esfuerzo. Y casi siempre lo quería todo. Fuera de cámara, Dolores movía fichas. Sabía cómo hablarle al jefe de producción para que le aumentaran el presupuesto o cambiaran a una actriz rival. Tenía la mirada de alguien que no pedía, ordenaba. La fama de mujer difícil no era por caprichosa, era por hacer lo que otros no se atrevían. Terminó marcada por la relación con Barrymore y los excesos que vinieron después. Pero mientras estuvo activa, fue más peligrosa que cualquier villano de sus películas. Dolores Costello no fue solo una cara hermosa, fue una fuerza que arrastraba, seducía y dejaba cicatriz. Jewel Carmen no duró mucho en Hollywood, pero el ruido que hizo quedó por años. Tenía una relación directa con William Desmond Taylor, el director asesinado en uno de los crímenes más turbios de la historia del cine. Ella no estaba en la escena del crimen, pero su nombre no dejó de sonar. Y eso no fue por azar. Desde muy joven, Carmen estuvo vinculada a hombres poderosos. Su belleza la ponía en papeles menores, pero su carácter la llevaba a las oficinas donde se decidía todo. Era de las que llegaba sin cita y salía con contrato. Lo que pasaba dentro no era parte de la negociación formal. Las fiestas donde aparecía eran conocidas por salirse de control, y sus compañeros sabían que si Carmen te elegía, no había escapatoria elegante. Su relación con el poder no era emocional, era estratégica. Jugaba como si supiera que su tiempo era limitado, y no pensaba desperdiciarlo. Cuando salió del foco, fue por decisión propia, pero dejó tras de sí historias, rumores y miradas que nadie pudo olvidar. Jewel Carmen usó la atracción como vía rápida y como advertencia. No tuvo una carrera larga, pero fue más intensa que muchas con décadas de pantalla. Estelle Taylor fue actriz, cantante y esposa del boxeador Jack Dempsey. Su nombre salía en titulares tanto por sus películas como por sus escándalos. Tenía fama de no respetar límites, ni en la cama, ni en el set, ni en las reuniones privadas. Donde había una regla, ella buscaba cómo romperla. Durante los rodajes, era conocida por provocar a sus compañeros hasta el punto de ponerlos incómodos. No lo hacía con torpeza, lo hacía con precisión. Sabía cuándo acercarse más de la cuenta y cuándo sonreír justo antes de encender un problema. No todos aguantaban su ritmo. Los ejecutivos la veían como un riesgo con piernas largas. Pero no podían sacarla fácilmente, porque vendía. Cuando salía en escena, nadie miraba a otro lado. Ella lo sabía, y por eso jugaba con todo. Estaba ahí para provocar, dentro y fuera del personaje. Estelle Taylor vivió a su manera y murió con la misma intensidad. No fue víctima del sistema, fue una amenaza para él. Usó su cuerpo, su voz y su nombre como armas. Y si Hollywood no pudo borrarla del todo, fue porque su fuego aún deja marcas. Estas mujeres no fueron víctimas, fueron fuerzas indomables que usaron el deseo como estrategia, impulso o forma de existir. Mientras Hollywood vendía moralidad, ellas encendían los sets con gestos, silencios y decisiones que no se incluían en los contratos. Nadie quería hablar de eso, pero todos lo sabían. Algunas usaron el juego para ganar, otras lo pagaron caro, pero todas marcaron una época. Suscríbete si quieres más verdades del Hollywood que no salía en pantalla. Aquí no hay filtros, solo historias reales que la industria prefirió esconder. Lo que ardía entre escena y escena, hoy se expone con nombres, datos y sin pelos en la lengua.